El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond. El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro. Porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593 231-33 203. Celular 00-593 984 64 2442. Evenu Shalom Aleichem. Paz para todos ustedes, amigos. Les saludo desde la ciudad de Ashdod, en Israel. Un fuerte abrazo a la distancia. Soy el Dr. David Diamond y quiero darles la más cordial bienvenida a Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Muchas gracias. Un gusto para mí poderos saludar y darle la más cordial bienvenida a Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia, con el resumen de noticias de hoy, 7 de abril del año 2024, cuando se cumplen 6 meses ya, 180 días, desde el ataque infernal que nos lanzó el Hamas aquella mañana, que cobró la vida de 1.260 personas in situ, y hasta el día de hoy tenemos 133 hermanos nuestros secuestrados en los túneles del terror en la Franja de Gaza. Y el mundo hasta ahora no entiende la gravedad del asunto, no entiende que Israel está luchando por su propia sobrevivencia y por el rescate de sus hermanos que se encuentran cautivos en la Franja de Gaza. De eso hablaré en este noticiero y muchos temas más que han acontecido en este domingo 7 de abril del 2024. Bien, comienzo. Hasta el momento, Irán no ha atacado a Israel. Las horas pasan y todavía no se ve la respuesta prometida, las amenazas cumpliéndose por parte de los ayatolás y de los mulás, los líderes religiosos que gobiernan Irán. Estas bestias infernales hasta el momento no cumplen sus amenazas, como ha pasado muchas veces. Pero lo repito, no podemos bajar la guardia. La situación es tensa en Israel. Israel no puede bajar la guardia, lo repito una vez más. Vamos con las noticias, por favor. Esto apareció esta mañana en un sitio de web del gobierno de Irán, y esto es muy importante, en el cual se hablan de 4 posibilidades que Irán utilizaría en la guerra contra Israel. Es un análisis militar que hacen fuentes importantes en Irán y que una página allá en Irán lo publicó porque es muy cercana al gobierno de los persas. Dice: Irán, basándose en sus capacidades militares, en base a misiles y diferentes tipos de drones asesinos, atacará objetivos o infraestructuras militares de Israel para realizar ataques de represalia, y en el proceso también demostrará al mundo su poder misilístico y su capacidad de intimidación contra sus enemigos, empezando por Israel y Estados Unidos. 2. Irán apuntará a uno de los centros diplomáticos de Israel en la región, a alguna embajada israelí cercana. Así como Israel golpeó el consulado iraní en Siria, Irán buscará algún país aledaño para atacar alguna embajada israelí o consulado para dejar las cosas en paridad. 3. Irán llevará a cabo ataques específicos contra las bases y centros militares dentro de Israel, confiando en su poder operativo y los drones asesinos que posee en sus manos. Además, buscando el apoyo
de sus proxies, de sus aliados, de los grupos que lo ayudan, ¿verdad? Hezbollah y compañía. Y de hecho terminará convirtiéndose en un ataque directo y también indirecto contra Israel. Primero ataca directamente a Israel y luego se sumarán sus perros sarnosos, sus tigres domados y sus hienas asesinas. Bien, y la cuarta opción, Irán no reaccionará con rapidez, que es lo que se está viendo, y con la decisión con la cual muchos esperaban. En lugar de ello, Irán adoptará una política de paciencia y de ambigüedad estratégica para provocar desgaste psicológico a la población israelí. Y eso es lo que están tratando de imponernos, de meternos en la psiquis, esa desesperación de estar pendientes a cada minuto mirando el reloj o buscando las noticias para ver si atacan o no. Eso es lo que está tratando de hacer Irán, desconcentrarnos, buscar la forma de robarnos la tranquilidad y la paz. Bueno, después de ello, cuando Israel entre en un periodo como que de desesperación o baje la guardia, en ese momento lanzará una lluvia de ataques por parte de sus aliados y ellos también de manera directa contra las ciudades de Haifa, Tel Aviv y Ashdod. Ay, Dios mío, mi ciudad. Bueno, según declaraciones de varias fuentes de inteligencia militar y medios de comunicación cercanos al gobierno iraní, estas son las posibilidades que se manejan y se barajan por parte de los militares persas. Pero esta última, la cuarta, es la más probable y es la que por lo visto está corriendo ya en curso. Segunda información. Alto asesor del ayatollah Ali Khamenei declaró textualmente, y tiene mucho que ver con la anterior noticia, las embajadas de Israel en todo el mundo ya no serán seguras nunca más. Las embajadas de Israel en todo el mundo ya no serán seguras nunca más, afirma un asesor del ayatollah Ali Khamenei a los medios de comunicación. Obviamente, están queriendo atacar alguna embajada israelí cercana, pero también existen embajadas en el mundo que podrían verse afectadas. Y quiero mostrarles el video de amenaza que hoy ha emitido la televisión iraní y muchos medios ligados al régimen terrorista de los persas. Un video de amenaza contra Israel. Y también pueden ver una fotografía este momento, que les estoy mostrando, de todos los aliados en los mapas, en el mapa, mejor dicho, los aliados de Irán. Vean ustedes a Hezbollah, dónde están posicionados todos ellos. A su vez, les muestro otra fotografía que ilustra un supuesto ataque misilístico contra la ciudad de Tel Aviv. Todo esto ha sido publicado en medios oficiales iraníes en las últimas horas. Otro país que está inmiscuido directamente en el conflicto es Siria. Este es un estado fantasma. Ustedes conocerán que Siria vive una guerra civil durante ya muchos años. Ha provocado un éxodo masivo de casi 6 millones de personas que han tenido que escapar de Siria de las tremendas batallas intestinas e infernales, fratricidas que se han dado en ese país desde hace años atrás entre oficialistas y opositores, y que terminó prácticamente convirtiendo a Siria en un país que está en el mapa, pero que realmente no existe, porque es gobernado por Rusia, por Irán, todo el mundo tiene metidas las manos ahí dentro. Bueno, ha ocurrido algo en las últimas horas que ha llamado poderosamente la atención, présteme atención. El presidente Bashar al-Assad, el presidente sirio Bashar al-Assad, al parecer desapareció. Al parecer desapareció, no existen rastros, no existen vestigios. ¿Dónde está el presidente de Siria que se cree escapó del país junto a su familia? No se sabe, probablemente estará en Turquía o Qatar. Es más, la prensa israelí como la televisión árabe están especulando mucho con respecto a la desaparición del presidente sirio en las últimas horas. Muchos creen que él se está haciendo a un lado, está escapándose porque sabe lo que va a pasar en su país, en Siria. Entienden que Israel va a librar una verdadera batalla, mejor dicho, una verdadera guerra campal en territorio sirio contra Irán. Aparentemente iba a ser el punto de encuentro entre Israel e Irán. Y como dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, lo vuelvo a leer por favor este momento,
Esta palabra de Dios se va a cumplir inexorablemente. Isaías capítulo 17, verso 1. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y se convertirá en montón de escombros. Las ciudades de Aroer serán desamparadas y se convertirán en majadas. Las ciudades de Siria desaparecerán y podemos ver claramente que habrá una destrucción devastadora, total, en la República de Siria. Y claro, porque les repito una vez más, Siria se va a convertir en el punto de encuentro, en el punto neurálgico, donde se van a librar las más grandes batallas entre Irán y Siria. Entendiendo esto por geopolítica, no por Biblia, porque no creo que Bashar al-Assad en su Biblia haya tocado siquiera una Biblia, mucho menos leerla, y peor entenderla, pues entienden que Siria se va a convertir en un país que va a desaparecer en los próximos meses. Y el presidente es el primero que escapó. Las ratas escapan del buque antes de que se ahoguen. Perfecto, eso es lo que ha pasado. Ha desaparecido el presidente sirio, lo repito una vez más, y hay que tomar en cuenta esta noticia. ¿Por qué se fue? Algo debe saber. Bueno, probablemente esté en Moscú. Putin es muy amigo de él. Bueno, ¿qué más ha pasado en Siria? Ayer lo anuncié y lo repito hoy, porque ya es carácter oficial esta noticia. Camiones cargados, escúchame bien, camiones cargados con drones asesinos fabricados por Irán, partieron, ¿verdad?, de Irán y llegaron ya a territorio sirio, en las regiones de Quneitra y Sveida, cerca de la frontera con Israel. No les digo, Siria se va a convertir en el centro del combate. Allí se van a librar las batallas, en el campo de batalla se van a enfrentar Siria e Israel, y definitivamente la palabra de Dios se cumplirá. Ese pasaje del libro del profeta Isaías, capítulo 17, pues usted puede leerlo completo en su casa. Damasco desaparecerá de la faz de la tierra. Es más, creo que es mejor que lo lea una vez más esta parte, por favor, porque no quiero dejarlos a ustedes con la duda, a quienes tal vez me están viendo por primera vez. Hay multitud de muchos pueblos, versículo 12, que harán ruido y estruendo como en el mar, murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Va a haber protesta internacional cuando empiece la guerra con Irán, peor que cuando fue con Gaza. Los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas, pero Dios las reprenderá. Escaparán lejos y serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Ojiva nuclear, destrucción atómica. De la noche a la mañana, Siria desaparecerá, principalmente la capital, Damasco, será borrada de la faz de la tierra. Eso es lo que espera. Y peor, ahora de enterarnos estas noticias que nos demuestran que los drones suicidas están siendo llevados a la frontera con Israel en el lado sirio. Esto va a ser una batalla campal. ¿Cómo se está preparando Israel ante esta situación, ante esta eventualidad? El ministro de Defensa, Yoav Gallant, de Israel, realizó esta mañana una evaluación y una operativa acerca de lo que está pasando en la zona norte, en la frontera norte con Líbano y Siria. Al final de la misma, el ministro Gallant enfatizó lo siguiente, que el sistema de seguridad ha completado su preparación para una respuesta contra cualquier escenario que desarrolle Irán en los próximos días. Es más, noticia de última hora, hace pocos minutos atrás, el jefe del Estado Mayor del Estado de Israel, Herzi Halevi, el levita, declaró lo siguiente: la guerra en Gaza continuará y estamos lejos de detenernos. Altos funcionarios de Hamás todavía se están escondiendo en Rafía. Llegaremos a ellos tarde o temprano. O Rafah, ¿no? También se le llama Rafah o Rafía. Estamos progresando, eliminando terroristas y comandantes, destruyendo la infraestructura terrorista. No dejaremos a ninguna brigada de Hamás activa en ningún lugar de Gaza. Tenemos planes y actuaremos cuando nosotros así lo decidamos. Desde el comienzo de la guerra, ahora habla de Irán, Irán ha tratado de evitar una implicación directa en la batalla, pero sabemos que activamente dirige, financia, transfiere conocimientos y armamento a todos sus aliados en la región, y las fuerzas de defensa de Israel saben perfectamente cómo tratar con Irán, en lugares cercanos como lejanos, en ataque como en defensa, dice Halevi, el levita. Hace 6 meses que los residentes, por ejemplo, del norte de Israel no pueden volver a sus hogares
por el peligro que conllevan los ataques de Hezbollah. Estamos obligados, dice él, a cuidar y a proteger a nuestra población y regresarlos sanos y salvos. Hezbollah está pagando un precio cada vez mayor por su participación en la guerra y estamos luchando en el norte y estamos preparados para una guerra total contra ellos, dijo Herzi Halevi. Mi opinión es muy clara, muy contundente. Pienso de que Israel está apretando el acelerador, ya no hay nada que esperar, no hay nada por lo cual dubitar. Y si los norteamericanos creen que Israel va a detenerse, va a frenarse, están completamente equivocados, están locos. Israel no va a detener la guerra, pase lo que pase, venga lo que venga, gústele a quien le guste, Israel no le va a regalar la victoria al Hamas. Siguiente información, acelero, armas letales de Israel. Bien, quiero mencionarles algo. Israel posee en su arsenal uno de los sistemas de misiles más poderosos y avanzados del mundo. Los misiles Jericó 1, 2 y 3. Misiles Jericó 1, 2 y 3. Ahí ustedes pueden ver que lo mostré en el primer video de noticias de la semana y ahora lo vuelvo a mostrar. Estos son los misiles que estaban circulando por las carreteras de Israel, transportados. Son los famosos misiles Jericó, misiles balísticos tierra-tierra y parte también, ¿verdad?, del arsenal de defensa de Israel. Estos misiles van a ser utilizados contra Irán, serán lanzados directamente contra sus bases nucleares. Escúcheme bien, atacará Israel todas las bases nucleares de Irán. Sus principales ciudades serán golpeadas con violencia por Israel con estos misiles balísticos que son de los más poderosos que hay en el mundo. Y quiero dejarlo claro, lo vuelvo a ratificar. A Israel no le va a temblar la mano. Escúcheme muy bien lo que le estoy diciendo. Yo sé por qué se lo digo. Escúcheme bien. A Israel no le temblará la mano utilizar armas nucleares en caso que la situación lo obligue. Israel nunca ha negado, pero tampoco ha admitido la existencia de esas armas en nuestro poder, en nuestra nación. Pero será mejor que se queden con la duda de saber si sí o no. Peor será que se enteren que sí cuando ya sea tarde. Se los digo nomás clarito, por si acaso nomás, sé de lo que estoy hablando. Un experto en seguridad y defensa ha declarado hoy a la prensa internacional: si Irán decide atacar lugares estratégicos de Israel, Israel responderá con armas no convencionales. Y escucha bien lo que dice este experto. Según el experto en seguridad y defensa del gobierno de Israel, por primera vez en la historia de la humanidad, Israel utilizará una bomba electromagnética, una bomba E. ¿Qué es eso? Un nuevo tipo de bomba que se lanzará sobre la capital de Irán, Teherán, y otras zonas centrales del país, incluidas a las centrales nucleares iraníes. ¿Qué características tiene esta bomba electromagnética? La bomba en sí no es capaz de matar a la población directamente, ya que emite un pulso electromagnético que puede paralizar absolutamente todos los dispositivos electrónicos en un radio totalmente desconocido. Esto significa que la mayor parte de la infraestructura de Teherán dejará de funcionar inmediatamente como quien apaga un interruptor. Por lo que es probable que así lo haga Israel y saque el as bajo la manga e Irán se lleve una sorpresa, pero de las peores, ni en su peor pesadilla. Y tras de eso le caerá lo que nosotros decidamos enviar. Ya le dije, vamos a enviarle una deliciosa caja de chocolates envueltas en papel de regalo brillante con un fino moñito y con una tarjetita de dedicatoria al ayatolá y a su presidente. Estaremos a la expectativa. Bueno, ¿qué más? Y por eso, pues, ante esta eventualidad, Irán no sabe a qué atenerse. No sabe realmente con qué le va a salir Israel. Claro. Ellos no están calculando con qué vamos a ir nosotros. Añado esto además. Hoy 77,000 soldados reservistas se enlistaron al ejército de Israel y completaron además su preparación para atacar a Hezbollah, a Siria y a Irán en la zona norte. Ahí pueden ver imágenes de los soldados de Israel
en el entrenamiento militar llevado el día de hoy. Lo repito, 77.000 se enlistaron. Acelero, noticias de la Franja de Gaza. Bien, hablemos de lo que pasa en la Franja de Gaza. Eso no se puede descuidar por atender la situación con Irán. Declaraciones del primer ministro Benjamin Netanyahu esta mañana en la reunión de gabinete. Dijo lo siguiente: hoy hemos cumplido 6 meses desde la guerra. Los logros de la guerra son grandes. Eliminamos a 19 de los 24 batallones del Hamas, incluidos a sus altos comandantes. Hemos matado y herido y también capturado a un gran número de terroristas del Hamas, dijo Netanyahu esta mañana. Hemos expulsado en esta última semana a Hamas del hospital Al-Shifa, al cual convirtieron en una base del terror, y también muchos otros cuarteles terroristas fueron destruidos. Hemos arrasado con fábricas de cohetes, de armas y municiones, y seguimos destruyendo sistemáticamente a Hamas en todos los lugares donde se encuentre. Estamos a un paso de la victoria, pero el precio que se nos ha cobrado es doloroso y desgarrador, aseguró Netanyahu. El último día, por ejemplo, dijo, 4 de nuestros heroicos combatientes murieron en Khan Yunis. En mi nombre y en nombre de todos los ciudadanos de Israel, envío mi más sentido pésame a sus familias y a todas las familias que perdieron a sus seres queridos en esta dolorosa y difícil guerra. Para cerrar, Netanyahu dijo, el 7 de octubre Hamas lanzó un ataque asesino contra el Estado de Israel y contra sus ciudadanos. Nunca olvidaremos los terribles crímenes de los monstruos del Hamas que todavía tienen en su poder a 133 de nuestros hermanos y hermanas en calidad de secuestrados. Hasta la fecha hemos devuelto a 123 de los secuestrados a casa y a los demás nos comprometemos a luchar por devolverlos, dijo Netanyahu. Tremendo lo que se está viviendo a raíz de esto. Ya son 6 meses, imagínense cómo pasa el tiempo, 180 días desde el inicio de la guerra. Netanyahu también a su vez habló de algo que me parece importantísimo, preste atención por favor. Netanyahu se le preguntó, ¿qué piensa usted de las marchas multitudinarias que se vienen dando en Israel exigiéndole su renuncia y la convocatoria inmediata de elecciones? Netanyahu contestó en una sola frase: 1000 protestas no podrán vencerme. 1000 protestas no podrán vencerme. Así se habla, compadre, con firmeza. Dios pone reyes y Dios quita reyes. Dios coloca, Dios quita. Se acabó. Y como dice Éxodo, la palabra de Dios en la Torá, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Este no es momento de estar peleando entre nosotros. Nuestro enemigo es Hamas, nuestro enemigo es Irán, nuestro enemigo es Hezbollah, nuestro enemigo son los Hutis en el Yemen. Nuestro enemigo no puede ser otro judío. Estamos perdiendo la cabeza, estamos enloqueciendo. Realmente creo que tenemos que poner las cosas claras y aterrizar de una vez por todas. Siguiente dato, por favor. Netanyahu en esta misma conferencia añadió y dijo: estamos decididos a completar la eliminación de Hamas en absolutamente toda la franja de Gaza, incluido Rafah. El primer ministro y el gabinete de guerra dijeron, es hora de llevar a Israel a la victoria absoluta en estos días. Y ahora quiero mencionar algo que también ha pasado en la franja de Gaza. Y tiene que ver con lo que estoy hablando de Netanyahu. En las últimas horas, batallones enteros del ejército de Israel han abandonado la franja de Gaza. Y Netanyahu dijo esto: la salida de las fuerzas militares de la franja de Gaza es el primer paso, dice, es el primer paso antes de entrar a Rafah. Listo, contundente, señor. Aquí creo que se entiende por qué hoy, ¿verdad? Israel amaneció con la noticia de que los soldados fueron retirados de la franja de Gaza. Es más, los árabes empezaron a festejar. Pensaron que ya acabó todo. Están equivocados los palestinos. Esto no ha terminado. No hemos acabado. Israel no va a detenerse. Están errados si piensan que Israel va a parar la guerra. Olvídense, están perdiendo el tiempo. No será así. Quiero explicar acerca de esta situación.
Por primera vez desde el inicio de la guerra, todas las fuerzas que operaban abandonaron la Franja de Gaza. Escúcheme bien, con sus 3 brigadas, abandonaron la zona de Khan Yunis en específico. Tras 4 meses de combates, en realidad solamente quedó dentro de la Franja de Gaza la brigada Nahal, que lleva a cabo, por cierto, la tarea de asegurar el corredor Netzer para evitar que los habitantes de Gaza regresen por sí mismos al norte de la franja. Esto me parece interesante. Israel ha retirado las tropas, pero está asegurando una parte de la franja para que no puedan pasar hacia el norte los palestinos, porque de hacerlo complicarían realmente la situación. Desde el norte de la Franja de Gaza lanzan misiles que llegan directamente a Ashdod y Ashkelon. Para evitar eso es que se los va a permitir quedarse en Rafah, pero no van a poder pasar hacia el norte. Y me parece excelente la medida que está tomando Israel. Ha declarado con respecto, otra vez, Yoav Galant, con respecto a esto, ¿verdad? El general Yoav Galant, ministro de Defensa, dijo lo siguiente: estas son preparaciones para nuestra incursión a Rafah. El ministro de Defensa, Yoav Galant, anuncia que tropas de las fuerzas de defensa de Israel fueron retiradas del área de Khan Yunis, en específico en el sur de Gaza, para así prepararse para la esperada ofensiva contra Rafah. Las fuerzas de Israel salieron de Gaza y se están preparando, dijo, para futuras misiones. Vimos ejemplos de tales misiones en acción, por ejemplo, en el hospital Al-Shifa. Claro, Israel abandonó Al-Shifa. El Hamas volvió y se metió de nuevo ahí dentro, y ahí lo reventamos sin compasión. Bueno, eso es lo que va a hacer Israel. Se retira y si es necesario se vuelve a entrar. Y también para su futura misión en el área de Rafah. Que quede claro. No piense el Hamas que se le está regalando el territorio. No piense el Hamas que se le está regalando la victoria y que Israel se está rindiendo y retrocediendo. Eso están equivocados. Llegaremos, dijo, a una situación en la que Hamas no controlará nada en la Franja de Gaza y no volverá a funcionar nunca más en el marco militar. Para que esto no suponga un riesgo para los ciudadanos del Estado de Israel, declaró Galant. El ministro de Defensa continuó y dijo: la evaluación de los residentes de Rafah, el ministro de Defensa continuó y dijo: la evacuación de los residentes de Rafah comenzará, escuche bien, dentro de una semana. En una semana los residentes de Rafah serán retirados del sur de la franja para poder bombardear abiertamente al Hamas y exterminarlo de la faz de la tierra en ese rincón que le queda, ahí, arrinconado en la frontera con Egipto. Las fuerzas de defensa de Israel reiteraron esta información. Se retiraron a la mayoría de las fuerzas en preparación para maniobras en Rafah. Esto que quede claro, ¿verdad, mis amados amigos y hermanos? Bien, hoy se han cumplido ya 6 meses, ¿cómo pasa el tiempo? De la guerra, de todo lo que se ha vivido. Este es un informe oficial que ha emitido el Estado de Israel a través de sus fuerzas militares, una evaluación completa, presten atención, evaluación completa de la guerra en la Franja de Gaza, en Cisjordania, Judea y Samaria se llama en la Biblia, y también en los choques que hemos tenido ya con el Líbano, porque el Líbano atacó el mismo 7 de octubre en la noche. Inmediatamente Hezbollah atacó en la noche. Bueno, mientras se cumplen 6 meses de la guerra contra Hamas, las fuerzas de defensa de Israel publicaron nuevos datos sobre sus operaciones en la Franja de Gaza, Judea y Samaria y el Líbano. Desde el número de agentes terroristas asesinados hasta el número de sitios atacados. Escuche por favor esta importantísima estadística, présteme atención por favor. Escuche bien. Según los datos oficiales del Estado de Israel, más de 13.500 terroristas del Hamas fueron eliminados por nuestras fuerzas en la Franja de Gaza. Más de 13.500, casi 14.000. O sea, la prensa dice 32.000 muertos en Gaza. Bueno, ahí ya va contando 14.000. Además, hay que entender que el 7 de octubre ingresaron montones de terroristas armados a Israel. Y en la reacción del ejército en horas de la tarde se alcanzó a eliminar a por lo menos 1.000 terroristas del Hamas el mismo 7 de octubre. Hasta ahí ya tiene casi 16.000. Ahora bien, el Ministerio de Salud de Gaza, por su parte, como ustedes saben, controlado, dirigido por los mentirosos, asesinos, decapitadores, secuestradores, criminales, terroristas, violadores,
del Hamas, a ver qué apelativo más me falta para que el mundo entienda que no tienen credibilidad, no se les puede creer, no hay que creer, es lo que dicen, pero bueno, estos del Hamas que controlan el Ministerio de Salud de Gaza han estado regando la información a lo largo de estos meses y ahora han dicho que se han superado los 33.000 palestinos muertos en Gaza, pero nunca dicen cuántos terroristas del Hamas murieron, a eso no saben. Saben cuántas mujeres y cuántos niños, pero no saben cuántos de los propios. Qué estúpidos. Bueno, ok, esas cifras no se pueden verificar. Ok, lo que no dicen estos terroristas, lo repito una vez más, que muchos palestinos murieron por culpa de ellos mismos, porque tiran cohetes contra Israel que no alcanzan a cruzar la frontera, no entran a Israel, caen sobre su propia gente y matan a muchos en multitud, pero eso no lo dicen, entre otras cosas, ¿no? Mueren a manos de su propia gente, ok. Por eso yo les dije, y lo repito una vez más, ¿dónde están las listas de muertos? Entréguenlas. Ellos dicen que hay 33.000 muertos. Pues presenten la lista, hombre, presenten la lista. El mundo exige saber la verdad. Y dos, ¿dónde están enterrados esos 33.000 cadáveres? ¿Dónde están metidos? ¿Dónde los han puesto? A ver, podemos contar hasta las tumbas. Y veremos si son 33.000 o no. ¿Y quiénes eran? Queremos imágenes. No lo van a hacer jamás. Ok. Lo que sí, 32.000 objetivos, eso sí, 32.000 objetivos han sido atacados en la Franja de Gaza desde el comienzo de la guerra. Y sobre todo lo que volaron en pedazos son túneles del Hamas. Explotaron. Israel despedazó cantidades de túneles del Hamas. Y se encontraron 3.600 escondites del Hamas. 3.600 escondites del Hamas fueron encontrados por el ejército de Israel y arrasados inmediatamente. Esto es importante. Disparos contra Israel. Este es otro dato estadístico muy importante. Desde el comienzo de la guerra se lanzaron contra Israel 9.100 proyectiles. 9.100 proyectiles para matar civiles inocentes en Israel. ¿Y eso no es genocidio? ¿No es intento de genocidio? Si hay alguien que es genocida, jamás. Y también hay que añadir que 3.100 proyectiles fueron lanzados desde el Líbano y otros 35 desde Siria. Estas cifras, por cierto, no incluyen los cohetes. Escuche bien, lanzados por grupos terroristas desde Gaza que fallaron y aterrizaron dentro de la misma franja de Gaza. O sea, que dentro de los 9.100 proyectiles que lanzaron desde Gaza contra Israel, no se cuentan todos los que tiró el Hamas o la Yihad Islámica y que cayeron y mataron a su propia población. Pero eso no lo dice. Ok. Las fuerzas dicen que la unidad de inteligencia militar también ha interrogado a 4.600 palestinos de la franja de Gaza. Y muchos de ellos quedaron arrestados y son tratados en este momento bajo proceso judicial en Israel porque se encontraron pruebas de que son terroristas y agentes del Hamas o la Yihad Islámica. Sobre Cisjordania, la zona de Judea y Samaria, otra zona de conflicto, cerca a Jerusalén, otro lugar donde opera el Hamas. ¿Qué ha pasado ahí? Se han arrestado a 3.700 palestinos que eran buscados y más de 1.600 afiliados al Hamas. 420 hombres armados del Hamas murieron en combate a manos del ejército de Israel. Escuche, esto es importante, 420 terroristas del Hamas murieron en Judea y Samaria, lo mal llamado Cisjordania. Ahora hablemos con el Líbano. Con el Líbano fueron golpeadas 4.700 posiciones de Hezbollah. Esto es importante de resaltar. 330 terroristas de Hezbollah han muerto ya en combate a manos de Israel. Y también incluye dentro de esta cifra de 330 terroristas del Hezbollah muertos en combate, 30 de ellos eran comandantes del grupo terrorista. Otro dato, el más difícil de dar. Muertos, escuche bien, muertos del ejército de Israel. Una cantidad de 604, escuche, 604 soldados de Israel murieron desde el inicio de la guerra. 3.193 resultaron heridos desde el 7 de octubre. 3.000 heridos de nuestros soldados y 604 muertos. Wow. Tremendo.
En fin, de ellos 260 murieron. De los heridos, escucha bien esto, a esta cifra de 604 soldados muertos, hay que añadirle que los que quedaron heridos no alcanzaron a recuperarse 260 y fallecieron. Esto es tremendo. Bueno, y lo peor de todo, 41 soldados de Israel murieron por confusión a manos del mismo ejército israelí, por fuego amigo, accidentes relacionados a la guerra, lamentablemente. Y voy cerrando con esta última información para el epílogo de este programa, este noticiero. Informo que Qatar en las últimas horas, Qatar es otra porquería. Qatar es el pirómano, el que enciende el fuego, porque junto a Irán apoyaron desde un principio al Hamas. Ok, este pirómano ahora quiere aparecer de bombero. Quiere el fuego que él mismo causó. Quiere apagar el fuego que él mismo ha provocado. El pirómano que se cree bombero. Bueno, ese es Qatar. Ahora Qatar, hecho el inocente, el pobrecito, el buena gente, pues está hablando de una posibilidad de un alto al fuego temporal en Gaza esta semana que conduzca a la liberación de algunos de los secuestrados. El mismo cuento. Vaya Dios a saber. Mis amados hermanos y amigos, ustedes sabrán, han pasado ya 6 meses de la guerra y yo les invito a que por favor tengan ustedes la amabilidad de ver, por favor, de tomarse el tiempo de ver el video que hice con Ronnie Kaplan, quien es mayor del ejército de Israel y me mostró Nir Oz, el lugar donde Hamas perpetró la masacre, uno de los lugares donde Hamas perpetró la masacre. Por favor, ese video el mundo tiene que verlo para conocer qué es lo que pasó en Israel ese 7 de octubre y por qué estamos como estamos y dónde es que vamos. Mis hermanos y amigos, también quiero invitarles a que ustedes tengan la amabilidad de adquirir el libro Jerusalén y la Tierra Prometida, el origen, la historia y la profecía del conflicto en el Oriente Medio. Un libro que escribí hace muchísimos años atrás y que es donde ya estaba enseñando este tema de lo que tiene que ver con las guerras en el Medio Oriente. Mis amigos, ha pasado ya hoy un día más de esto. Oramos y pedimos a Dios porque Él proteja a su pueblo Israel de esta situación tan adversa que nos está tocando vivir. Para cerrar, mis amados hermanos, en este momento en el cual Israel está viviendo horas de tanta tensión, porque viene una guerra inevitable contra Irán, quiero invitarlos a que ustedes, por favor, tengan la bondad de acompañarme en la lectura de la palabra de Dios en el libro de los Salmos. El rey David escribe este Salmo, capítulo 18, versículo 31, dice: porque ¿quién es Dios sino solo Hashem? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi caminar, quien hace mis pies como de las ciervas y me hace estar firme sobre las alturas. Él adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sostuvo, tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos, esto va para Irán, para Hezbollah y compañía. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos, y eso es lo que tiene que hacer Israel en Gaza. No regresar hasta exterminar al Hamas. Los herí de modo que no se levantaran nunca más. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Gloria a Dios, porque la victoria viene del cielo, mi amigo, no de los ejércitos, no del armamento, sino del cielo en primer lugar. Has hecho que mis enemigos me den las espaldas, para que yo destruya a los que me odian. Clamaron y no hubo quien los ayudara, inclusive a ti clamaron, Señor, pero no los escuchaste, y los molí como polvo delante del viento. Los eché como lodo de las calles. Amén. Dios bendiga a Israel, bendiga al primer ministro. Pido a Dios con toda mi alma que bendiga a Benjamín Netanyahu, a todo su gabinete, a todos los soldados de Israel, a todos los médicos que están trabajando en la recuperación de nuestros soldados heridos y nuestros ciudadanos heridos, a todos aquellos que han quedado heridos en esta guerra y están sufriendo, que Dios envíe consuelo de lo alto, que Dios consuele a Sión de su dolor. Gracias, muy buenas noches desde Ashdod en Israel.
Estaré con ustedes informándoles de todo lo que ocurra desde mi trinchera. Recuerde, escuche bien, los soldados militares de Israel están en Gaza y están en el norte, peleando contra estos terroristas. Y nosotros desde acá, peleando contra los antisemitas, los enemigos de Israel y los medios de comunicación que difunden la mentira deliberadamente para denigrar y difamar del Estado de Israel. Muchísimas gracias por su apoyo. Yo les pido, oren por favor por nosotros, oren por mí. Y recuerden que este trabajo lo hago de corazón, lo hago voluntariamente. A mí nadie me está pagando por hacer esto. Lo hago porque amo a Dios, amo a Israel y porque quiero que la gente sepa la verdad de lo que está pasando aquí. Muchísimas gracias. Esto ha sido Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond. El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro. Porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso Santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593 231-33 203. Celular 00-593 984 64 24 42.